El gobierno presentó hoy la mesa de acción preventiva por campamentos en el contexto de la propagación del coronavirus y a su vez anunció nuevas medidas para proteger a las familias que viven en este tipo de asentamientos. Para hablar de la realidad que se vive hoy en los campamentos nos acompaña Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile. Sebastián, bienvenido a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sebastián, lo primero quizás preguntarte, hemos visto lentamente cómo el virus comenzó con fuerza en el sector oriente de la capital y se ha ido trasladando con fuerza hacia sectores más vulnerables. Lo hemos visto en las últimas semanas con medidas de cuarentena, por ejemplo, en la región metropolitana, en comunas como Pedro Aguirre Cerda, como El Bosque, comunas derechamente mucho más vulnerables. ¿Cuál es la situación hoy día en los campamentos del país respecto al coronavirus? Mira, la conclusión y el diagnóstico que nosotros hemos tenido es que acá hay dos problemas que se juntan. Por un lado está la problemática asociada al COVID-19, al coronavirus propiamente tal, ¿cierto? El contagio y todo lo que ello implica como tensión y estrés a nuestros servicios de salud. Pero también nosotros estamos viviendo en Chile hoy día una problemática bien profunda, masiva, persistente en el tiempo, de exclusión habitacional. No hablamos de 50.000 familias, ¿verdad?, que están viviendo hoy día en campamentos aproximadamente, pero recordemos que hay más de 370.000 familias viviendo en condiciones de hacinamiento. También no hay que olvidar que hoy día tenemos cerca de 200.000 familias viviendo en barrios segregados de nuestras respectivas ciudades. Toda esa población viviendo en exclusión habitacional ante la situación del COVID-19 se les presenta una verdadera trampa, y así es como lo hemos declarado nosotros. Básicamente, las medidas para poder prevenir el contagio son todas medidas asociadas al quédate en tu casa, a la cuarentena, pero esta es una población, finalmente, familias que muchas veces no podrán vivir esa cuarentena. Son familias que van a tener que salir a trabajar todos los días, que no pueden hacer teletrabajo, y van a tener que salir a trabajar todos los días para poder conseguir los recursos, para comer diariamente. Son familias que muchas veces viven en condiciones de hacinamiento, 4 o 5 personas en una pieza de 3x3, que quedarse en la casa puede ser realmente una pesadilla. Son familias, recordemos que el 90% de las familias viviendo en campamentos no tienen acceso regular al agua potable. Por lo tanto, quedarse las 24 horas sin acceso a esa agua potable claramente es un infierno. Y muchas veces le pedimos quédate en tu casa a una familia que sencillamente no tiene casa. ¿Cómo lo va a hacer? Esa es la cuestión, ¿sí? Sí, lo habíamos conversado en otras instancias aquí mismo en Noticias 24. Ustedes ya tenían catastrado hace un buen tiempo el preocupante aumento del número de familias que están cayendo en campamentos, familias que habían tenido alguna posibilidad de acceso habitacional, pero lamentablemente por contingencias de diversos motivos, sobre todo económicas, en los últimos meses ustedes habían visto cómo las cifras habían aumentado de la cantidad de personas que están retrocediendo, entre comillas, y volviendo a campamentos. Exactamente, es un dato bien alarmante, porque desde el año 2011 en adelante, el año 2011 teníamos 27.000 familias en campamento, y hoy día prácticamente eso se ha duplicado. Recordemos que los campamentos son un síntoma de la problemática, ¿ya? No es directamente una enfermedad, digamos, o el problema de raíz. El problema de raíz está asociado a la exclusión en la ciudad. Y las familias que no pueden muchas veces acceder a un arriendo formal, que no pueden acceder a una vivienda o a un subsidio, tienen otras formas de poder acceder a sencillamente un techo. Muchas veces un campamento, otras veces viviendo en condiciones de hacinamiento, a veces con el arriendo informal y muchas veces abusivo. Y toda esa problemática hoy día en Chile, la verdad es que vemos una tendencia que dista de ser una tendencia a la baja, más bien es una tendencia que está aumentando. Y es con esas familias, con esa población donde nosotros hemos planteado que la estrategia ahora es avanzar para romper esta trampa. Por lo tanto, nosotros tenemos que avanzar en estrategias sanitarias, sin duda, en fortalecer el servicio de salud, en tratar de que no colapsen esos servicios de salud, en medidas preventivas, pero al mismo tiempo tenemos que avanzar en mitigar los efectos de la cuarentena en esa población. Vale decir, ayuda directamente económica a las familias y ayuda también en condiciones habitacionales. Sí. Y ahí desde Techo y desde Fundación Vivienda hemos elaborado distintos programas para poder ir en ayuda en eso. Sebastián, ¿cómo o qué van a trabajar en esta mesa de acción preventiva por campamentos? ¿Qué es lo que se han propuesto? ¿Cuál es el cronograma? ¿Cuáles son las medidas, los avances? Cuéntanos un poquito cómo se va a trabajar acá en conjunto. Lo veíamos con empresarios, con el Ministerio de la Vivienda. Cuéntanos. Mira, la verdad, creo que es una buena instancia. Esta mesa participa el Ministerio de la Vivienda, específicamente a través de su programa de campamento. Asimismo, está fuertemente apoyada por la CPC y también por la Cámara Chilena de la Construcción, y desde Techo Fundación Vivienda nos hemos sumado en este esfuerzo, cada uno con su respectiva iniciativa, algunas en conjunto y otras de manera coordinada.
El objetivo, yo lo resumo en tres grandes objetivos. El primero es descongestionar el sistema de salud. Para eso hemos desarrollado un programa de atención primaria móvil, que lo hemos hecho en conjunto justamente con la CPC, que consiste en llevar atención primaria en coordinación con los municipios a los territorios, directamente a los campamentos y comunidades más vulnerables, con la intención de que aquellos tratamientos más leves no lleguen finalmente al sistema de salud comunal y de esa manera descongestionarlo. El segundo gran objetivo es mitigar los efectos de las cuarentenas, efecto económico y habitacional en la población. Para eso estamos desarrollando una campaña que se llama Chile Comparte. Invito a toda la gente que se pueda sumar a chilecomparte2020.cl y hacer su aporte para constituir finalmente y buscar y recopilar canastas básicas de insumos para ir a una ayuda a las familias que probablemente no van a poder vivir una cuarentena si es que no cuentan también con la alimentación para que se puedan quedar en la casa. Asimismo, hay otras iniciativas como el acceso a agua potable. Y por último, un tercer gran objetivo es que esto tenga un enfoque comunitario. Recordemos que son poblaciones viviendo con alto nivel de hacinamiento, que muchas veces no tienen la posibilidad de quedarse todo el tiempo dentro de la casa, y por lo tanto las medidas preventivas a nivel comunitario y territorial son sumamente relevantes. Y ahí estamos desarrollando iniciativas de entregar, por ejemplo, kits de higiene, de protección, finalmente de prevención del contagio a las propias comunidades, pero que vayan acompañados con talleres de información, de medidas preventivas a nivel más comunitario. Cosas tan simples como que todos usen mascarilla, que hagan turnos para comprar los almacenes, que mantengan un distanciamiento social de 1 o 2 metros en los espacios de encuentro comunitario, entre otras cosas, son sumamente relevantes para poder prevenir este contagio. Sebastián, lo hemos visto en las predicciones económicas, lamentablemente. Hoy día se entregaban predicciones de parte de la CEPAL, una caída de la economía en 4%, la economía chilena. La semana pasada el FMI 4,8%, y esto tiene mucho que ver con las imágenes que estamos viendo, pobreza en nuestro país. El retorno de muchos que estaban quizás avanzando en materia económica va a ser un retroceso este año. ¿Cómo están viendo ese panorama en materia de lo que mencionábamos y comentábamos antes, la cantidad de familias que están cayendo nuevamente a campamentos, y cómo esto se puede ver derechamente, estos números que aumenten, se haga más ostensible conforme la economía se vaya deteriorando? Exactamente. Chile ha tenido en los últimos 30 años un desarrollo positivo desde el punto de vista de disminuir la pobreza por ingreso en el país. Sin embargo, esto ha tenido un correlato que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el riesgo de la población o de las familias de volver a caer en la pobreza. Muchas veces una familia que logró salir de su condición de pobreza, sin embargo, con un shock externo, que puede ser este mismo coronavirus, que hace que alguna de las familias pierda el empleo o dejar de vender muchas veces en la feria, dadas medidas de cuarentena, qué sé yo, esa familia puede volver a caer en la pobreza. Si esto lo multiplicamos por ejemplo, el alza en el precio de la vivienda, finalmente el precio del suelo prácticamente se ha duplicado en los últimos 2 años, tenemos una alto porcentaje de la población, no estamos hablando de miles, de cientos de miles, estamos hablando de millones de personas en Chile hoy día que se encuentran bastante tensionados y que pueden volver a caer en una situación de pobreza. Por eso es que nosotros decimos que acá las medidas para contener la problemática del COVID-19 en Chile hoy no son únicamente sanitarias, tienen que ir acompañadas de medidas sociales y económicas que van muy en la línea de lo que se ha planteado hoy día desde el gobierno con este bono COVID, digamos, de ingreso familiar, que busca ayudar justamente el ingreso de las familias de manera directa. Pero también tiene que ir acompañada con otras medidas como son la habitacional. Nosotros estamos desarrollando, de hecho, desde Fundación Vivienda, todo un plan de entregar viviendas de emergencia hoy día, que muchas familias lo pueden necesitar, y de esa manera tener una pieza más y terminar con su nivel de hacinamiento. Hoy día eso se hace más relevante que nunca. Entonces, finalmente, la idea que quiero dejar muy instalada es que acá la estrategia tiene que ser avanzar en las 3 dimensiones al mismo tiempo. Por lo menos en el corto plazo, sí, Sebastián, por lo menos en el corto plazo, en lo que tiene que ver con esta coyuntura, que quizás las soluciones habitacionales no van a llegar en 1 mes, en 2 meses, se van a demorar más. ¿Te hace sentido el ingreso familiar de emergencia, lo anunciado ayer como proyecto de ley por parte de la Moneda? Me hace mucho sentido, lo veníamos esperando, la verdad, hace un buen rato, y hemos tratado de plantearlo en la prensa, la necesidad de que esto no sea solo una campaña de las fundaciones, sino que sea una política pública. Lo que estamos haciendo desde Chile Comparte, poder entregar canastas básicas a las familias, es un aporte, pero sobre todo queremos generar un modelo, un piloto para insumar a las políticas públicas y que esto se tome a nivel nacional, con el sector privado y el sector público comprometido en este proceso. Como bien tú dijiste, acá lo que necesitamos son medidas de emergencia. Esas medidas son paliativas, son de ahora ya. Luego se vendrá las medidas más de mediano y largo plazo. Y algo que tal vez nos puede dejar toda esta crisis que estamos viviendo actualmente es recordarnos que la vivienda
no es un derecho individual solamente. La vivienda es un derecho social, es un bien común. En la medida que cada familia en nuestro país tiene acceso a una vivienda adecuada, a una vivienda justa, también nos protegemos todos al mismo tiempo como país. Y esa noción, darnos cuenta que el destino de cada uno acá está entrelazado con el destino del resto, por muy segregados que estemos viviendo, finalmente es un gran aprendizaje, enseñanza y principios que nos tiene que quedar a raíz de esta crisis. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Techo Chile, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Un tema tan sensible, tan importante como esta cuarentena, tú lo decías, en campamento, situación tan compleja y cómo debemos afrontarlo como país. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a ustedes y hacer un último llamado. Así como están los campamentos, recordemos que hay un campamento oculto, que son todas las familias que están viviendo en condiciones de hacinamiento y muchas veces arrendo abusivo. Para todas esas familias tenemos que seguir trabajando, así que gracias por este espacio y cualquier cosa seguimos conversando. Siempre bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por esta conversación. Muy buenas tardes.